Bienvenidos viajeros. Para aquellos que les encantan los países medievales, les tengo una buena noticia. Hoy les hablaré sobre uno que es rico en historia. Su capital contiene una arquitectura impresionante y es conocida como la ciudad de las 100 torres, país favorito de muchos. Me refiero a República Checa. En este primer vídeo me enfocaré en la historia del país. También les hablaré sobre su capital, las atracciones de la parte este de la ciudad, pero también sobre el monasterio de Strahov y sus bellas bibliotecas con techos adornados de figuras religiosas. Mientras que el castillo de Praga lo dejaré para un segundo vídeo. ¡Comencemos! República Checa está ubicado en Europa Central. Del lado oeste limita con Alemania, al sur con Austria, al este con Eslovaquia y al noreste con Polonia. La capital y ciudad más poblada de República Checa es Praga, situado a las orillas del río Moldava, en checo Vltava, siendo el río más largo del país, con 430 kilómetros, y que riega al bosque de Bohemia. Hablemos un poco sobre la historia de República Checa. Bohemia fue una monarquía de la Gran Moravia. Más tarde, un reinado del Imperio Romano. Luego pasó a ser parte de la monarquía de Habsburgo y del Imperio Austriaco. El 28 de octubre de 1918, después del colapso del Imperio Austrohúngaro y al final de la Primera Guerra Mundial, se formó un país llamado Checoslovaquia. Algunos lo recordarán, el cual persistió hasta 1992, cuando se dividió dando lugar a los países que hoy conocemos como República Checa y Eslovaquia. Praga fue la capital del Reino de Bohemia, histórica región y parte oeste de lo que ahora se le conoce como República Checa. La ciudad de Praga es conocida como la ciudad de las 100 torres, o como la ciudad de las 100 campanas, o también como la ciudad de las 100 espirales. Claramente, estos tres apodos hacen referencia a la gran cantidad de torres y campanarios que dominan el horizonte de Praga. El transporte público de Praga es moderno y eficiente. Sus hermosos tranvías conectan la ciudad con el aeropuerto. Si estás buscando inspiración y una buena cerveza, Praga cumple con los requisitos. ¿Qué visitar en Praga? La ciudad de Praga está dividida por el caudaloso río Vltava, pero conectada con numerosos puentes. En la parte este encontrarás el Castillo de Praga. Este incluye la Catedral de San Vito, el Callejón del Oro, entre otros. En la cima de la colina encontrarás el Monasterio de Strahov y la Torre Petrín. Además de que la parte este tiene numerosos jardines, restaurantes medievales y recorridos terroríficos. Mientras que en la parte oeste de la ciudad se encuentra la plaza principal, el reloj astronómico, la Torre de la Pólvora, la ópera, la casa danzante, además de una increíble cantidad de museos. Demasiado que cubrir, así que iniciemos por la parte oeste de la ciudad. Plaza de la Ciudad Vieja de Praga. Esta plaza histórica es el punto de partida, de encuentro y de descanso entre los turistas, rodeada de edificios emblemáticos, entre los que destacan la iglesia de Nuestra Señora enfrente del Tin y la iglesia de San Nicolás, además del reloj astronómico y la torre del Ayuntamiento Viejo, la cual ofrece una vista panorámica de la ciudad vieja. En el centro de la plaza se encuentra el monumento a Jan Hus,
un religioso que fue quemado vivo por sus creencias. Reloj astronómico. Ubicado en la plaza de la Ciudad Vieja, el reloj astronómico de Praga data del siglo XV, único en su tipo y símbolo de la ciudad. Este histórico reloj no solo da la hora, sino también la fecha. Intenta visitarlo en horas exactas, ya que cada hora figuras animadas desfilan por el reloj en un espectáculo que atrae a numerosos visitantes. Puente de Carlos. Construido en el siglo XIV, siendo uno de los puentes de piedra más antiguos de Europa, conecta la Ciudad Vieja con el barrio de Malastrana y está adornado con estatuas estilo barroco. Sus dos peculiares torres en los extremos lo convierten en un punto turístico popular y un perfecto lugar para ver el atardecer. La Torre de la Pólvora. Una de las 13 puertas de la ciudad al centro histórico. Básicamente es el extremo derecho del puente. Además de admirar la belleza de esta torre, de aquí se puede tomar excelentes fotografías. Se le considera el inicio del Camino Real. Hoy en día esta área está llena de tiendas de souvenirs. Casa Danzante. Este llamativo edificio fue diseñado en 1992 y construido en 1996. Esta auténtica estructura no solo se ha vuelto famosa, sino que ha ganado diversos premios, pero también críticas por irrumpir el estilo gótico de la ciudad de Praga. Monasterio de Strahov. Si cruzas a la parte oeste de la ciudad y continúas subiendo por las hermosas calles de Praga, llegarás a la colina de Strahov, donde encontrarás uno de los monasterios más antiguos y prominentes de la República Checa. El monasterio de Strahov fue fundado en el año 1143. Este recinto resguarda textos antiguos, dibujos religiosos, libros con carátulas asombrosas, especies marinas, mariposas. Pero la joya de este monasterio es su biblioteca, la cual está dividida en dos salas principales. Sala teológica, con una colección rica de textos religiosos, y la sala filosófica, donde se encuentran libros de ciencias naturales y filosofía. Como turista no se puede acceder a ellas como tal, o al menos no con el boleto normal de taquilla, pero las puedes apreciar desde la distancia. Además de la biblioteca, el monasterio alberga una galería de arte que incluye obras de pintores checos y extranjeros de los siglos XIV al XIX. Considera reservar un tiempo razonable en tu itinerario para visitar el monasterio y para que también puedas disfrutar de los jardines que ofrecen vistas panorámicas de Praga desde la colina de Strahov. Ideal para descansar de las caminatas largas que necesitarás hacer para conocer todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Para dimensionar el tamaño del monasterio, hay una maqueta giratoria a escala que con sus detalles nos ayuda a entender todo lo que abarca este complejo y apreciar la arquitectura del lugar. Dentro del monasterio hay un edificio reservado para un museo único en su tipo. Se trata del Museo de Miniaturas de Praga. Si eres amante de los detalles meticulosos, no dejes de visitarlo. El museo alberga una impresionante colección de miniaturas artísticas, que incluyen réplicas precisas de famosas obras de arte en escala reducida, además de exhibir escenas y figuras históricas. En Praga existen bastantes jardines y áreas verdes donde se puede descansar y relajar
mientras admiras los paisajes y escuchas la naturaleza. Praga es una ciudad histórica. El centro tiene una belleza extraordinaria con los techos de las casas color naranja, figuras en las fachadas, distintos colores en sus edificios, balcones, edificios emblemáticos, torres emblemáticas, pero Praga a la vez es una ciudad moderna, en la que encontrarás edificios con diseños únicos e incluso una ciudad tecnológica. Si te gusta lo futurístico, puedes visitar este bar llamado Cyberdog, en pleno centro de la ciudad, en donde tus bebidas son servidas por un robot. Otra forma entretenida de conocer Praga es hacerlo a través del río. Múltiples empresas ofrecen sus servicios. Procura revisar sus horarios. No dejes de probar el Tedernik, famoso postre de Europa Central. Una masa de harina enrollada y cocida al fuego que tiene forma cilíndrica y es aromatizado con canela. Praga tiene demasiado que ofrecer. Por eso haré un segundo vídeo sobre esta ciudad, que aún hay mucha historia que contar. Si te gustan las historias de castillos, suscríbete al canal para no perderte la segunda parte, donde abordaré esta famosa atracción turística. También les hablaré de algunas historias de terror. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.